Grabación. En la clase pasada hemos visto las definiciones del pilote. Principalmente estos pilotos se definen en función a la relación de la profundidad de cimentación y su ancho, ¿no? Si esa relación es superior a 5, pues se conoce como cimentaciones profundas. Hemos visto diferentes formas de poder clasificar al pilote, por ejemplo, según el material que lo constituye. Existen pilotes de madera, pilotes de concreto simple, de concreto armado, pilotes de acero, ¿no? Son los principales materiales que conforman pues a los pilotes. Según, digamos, según cómo transfieren las cargas, tenemos pilotes que trabajan por punta. Este tipo de pilotes pues transfieren las cargas principalmente en el contacto de la base y el terreno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un terreno blando y queremos apoyar una estructura, pues esta estructura lo apoyamos con el uso de pilotes, de tal manera que estas cargas verticales sean transferidas hacia un estrato más firme. Entonces, toda la carga o la principal forma de transferir la carga se va a dar a través de ese contacto entre la base de la estructura del pilote y el terreno. A eso se le llama pues pilotes por punta. Mientras que en algunos casos la principal carga o la principal forma de transferir una carga es a través de la fricción lateral. Entonces estos pilotes se denominan pilotes por fricción lateral o simplemente pilotes por fuste. ¿De acuerdo? Entonces, claro que también hay pilotes que trabajan por la combinación de ambos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos tres escenarios. Si es que el pilote se apoya en roca, aquí este pilote se debe diseñar para que la carga transferida sea en la punta. Acá vemos si tenemos un suelo débil, luego tenemos un suelo resistente. Se debe asegurar una longitud de empotramiento. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver cuál debe ser la longitud mínima de empotramiento. Bueno, lo que recomienda la bibliografía es pues, que esa longitud mínima de empotramiento debe ser igual a 2 veces el diámetro del pilote. Por ejemplo, si el pilote es de un diámetro de 1 metro, aquí la profundidad de empotramiento debe ser mínimo 2. Y si es que construimos o diseñamos un pilote de tal manera que no se apoye en un estrato resistente, sino más bien este pilote va a estar en contacto con un suelo débil, entonces se determina una longitud adecuada de tal manera que la carga transferida se realice por la fricción lateral. Claro que en la punta también habrá aporte, sin embargo ese aporte será menor en comparación pues a la fricción lateral. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo se transfiere la carga, tenemos pilotes que trabajan por punta, pilotes que trabajan por fricción lateral o fuste. Y la tercera forma de poder clasificar a un pilote es según el desplazamiento que genera el proceso constructivo. Dentro de ellos también tenemos dos pilotes o dos grupos de pilotes. Los pilotes que generan gran desplazamiento. A este tipo de pilotes también se le conoce como pilotes hincados, ¿ok? Porque durante la colocación, mediante las técnicas de hincado, permite que el pilote ingrese en el terreno, desplazando al terreno a las partículas que inicialmente ocupaban ese volumen. Entonces se van a generar un gran desplazamiento lateral.
Claro que ese desplazamiento lateral a su vez genera una mayor densificación en una zona de influencia y por lo tanto la resistencia del terreno durante el proceso de clavado también incrementa. Este es el proceso de clavado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un suelo que puede ser una arena, puede ser un suelo fino, ¿ok? Debe ser un suelo apropiado, de tal manera que permita introducir por clavado al pilote, porque imagínense si tuviéramos un suelo muy resistente, no sería muy sencillo clavar en los pilotes, ¿no? Entonces, estos pilotes tienen ventajas sobre todo en suelos blandos, suelos de baja densidad, de tal manera que el proceso de clavado se realice sin ningún problema. Entonces, con una grúa y un equipo aplicando percusión se hace el proceso de clavado, ¿no? Y así podemos introducir los pilotes a cada cierto espaciamiento para finalmente unirlos mediante el encepado. Acá vemos pilotes de gran desplazamiento, ¿ok? En este caso, primero se introduce un cilindro a través de una rotación, un cilindro al cual se le conoce como camisa, ¿ok? Después de haber introducido, se extrae todo el suelo y se coloca el acero de refuerzo y finalmente el vaciado, ¿no? También pues es un tipo especial de pilote hincado. Claro que finalmente la camisa se puede recuperar o en algunos casos esta camisa ya forma parte del componente estructural del pilote. El tercer tipo es los pilotes de desplazamiento limitado, ¿ok? En este caso, estos pilotes también se les conoce como pilotes vaciados in situ, ¿ya? Se les llama así porque después de la excavación, que también se puede proteger la excavación colocando una camisa, es un tubo cilíndrico, ¿ok? Y después de la excavación hasta la profundidad deseada se coloca el acero de refuerzo y finalmente el vaciado, ¿ok? Aquí vemos el proceso, bueno, acá la excavación, ¿no? La introducción de la camisa y la excavación, luego la colocación del acero de refuerzo, luego el vaciado siempre desde abajo hacia arriba para evitar las cangrejeras durante el proceso de vaciado, y al final antes que frague el concreto pues se va retirando la camisa. Finalmente ya tenemos el pilote. Ese es, digamos, el proceso constructivo de los pilotes in situ o pilotes excavados, perforados o pilotes vaciados in situ. También habíamos visto algunas consideraciones de los pilotes hincados y pilotes perforados, ¿no? Cuándo se recomienda utilizar pilotes hincados, cuándo se recomienda realizar perforaciones. Por ejemplo, acá mostramos 6 ítems, ¿no? Donde nos dan criterios para decidir en qué situación utilizar los pilotes. Bueno, los pilotes hincados y pilotes perforados y vaciados in situ tienen ventajas y desventajas cada una de ellas. Por ejemplo, con los pilotes perforados es posible alcanzar longitudes considerables, ¿de acuerdo? Porque el único limitante en este caso vendría a ser pues el equipamiento con el cual se realizará la perforación, ¿no? Sí, pero si en la localidad donde se ejecutan estos proyectos existe esos equipamientos, entonces no hay límite con respecto a la profundidad. Se pueden alcanzar profundidades considerables, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se han colocado pilotes de hasta 45 metros de profundidad con la técnica de perforación.
Los pilotes perforados también permiten alcanzar mayores diámetros. La longitud máxima en pilotes perforados dependerá mucho del equipamiento. Ahí dice, ¿no? En el Perú se han colocado pilotes perforados de longitudes hasta 45 metros y con un diámetro de hasta 1.8 metros. Los pilotes hincados en cuanto serán preferibles cuando las condiciones del terreno lo permitan, o sea, en terrenos de densidades sueltas, medias, de consistencia blanda o media. Por ejemplo, en arenas sueltas, limos y arcillas de baja consistencia. Allí se recomienda, son más ventajosos los pilotes hincados porque, digamos, pues acorta el tiempo de ejecución de obra. En terrenos conformados principalmente por gravas, allí no es recomendable realizar el hincado porque la grava generalmente va a incrementar la densidad con la profundidad y por lo tanto pues eso va a ser un impedimento para poder clavar un pilote. En resumidas cuentas, eso es lo que hemos visto en la clase pasada, en la clase de lunes, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver las formulaciones que se utiliza para calcular la capacidad de carga en pilotes hincados. También vamos a ver las pruebas de carga que se realizan durante la instalación del pilote. Vamos a ver el ensayo PDA, que es uno de los ensayos más utilizados en el Perú. Y luego veremos las fórmulas estáticas para estimar la capacidad de carga. Ya, esos puntos los vamos a ver el día de hoy. Bien, aquí en esta tablita se visualizan formulaciones, tres formulaciones utilizadas para calcular la capacidad de carga en pilotes hincados, ¿de acuerdo? Y eso va a depender pues del martillo utilizado. Por ejemplo, si se utiliza un martillo de caída libre, si se utilizan martillos de acción simple o acción doble diferencial, dependiendo del tipo de equipamiento que utilizas, puedes determinar la capacidad de carga del pilote. Ojo que acá Q mayúscula sub V es la capacidad admisible del pilote. Y estas formulaciones siempre estarán en libras, ¿de acuerdo? Así que una vez calculado en libras, lo recomendable sería pues pasarlo al sistema internacional. Aquí, por ejemplo, si es que se utiliza martillos de caída, caída libre, perdón, la capacidad de carga se calcula de esta manera como 2 veces W, y W viene a ser el peso del martillo, ¿de acuerdo? Multiplicado por H, donde H es la altura de caída, ¿ok? Dividido entre S más 1. En este caso S es la penetración promedio en las últimas 6 pulgadas de hincado. ¿Ya? Eso viene a ser S. Repito, la penetración promedio en, digamos, bueno, es la penetración promedio por golpes en las últimas 6 pulgadas de hincado. Entonces, durante los trabajos de hincado se anota la cantidad de golpes versus la penetración. Con eso, pues, podemos calcular la capacidad de carga. Bien, en la segunda formulación tenemos igual 2 veces W por H entre S más 0.1. Recuerden que S siempre es la cantidad o el número, el valor promedio de penetración, ¿ok? En las últimas 6 pulgadas. Ojo que como estamos en una formulación inglesa, S debe estar en pulgadas también. Y finalmente, en la tercera ecuación, acá tenemos 2 veces E. E viene a ser la energía real
¿ok? Claro que el producto del peso por H vendría a ser la energía teórica, ¿no? En este caso se cuantifica ya la energía real dividido entre S más 0,1, ¿ya? Esos son, digamos, las formulaciones que permite estimar la capacidad de carga. Y claro, para calcular la capacidad de carga en los pilotes hincados, eso se realiza durante el clavado. Por eso es que se anota en un reporte la cantidad de golpes versus penetración, y con ello pues a través de estas ecuaciones y según el tipo de martillo utilizado se puede estimar la capacidad de carga. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, durante la ejecución de los pilotes, ya cuando se instalan en obra, es necesario realizar las pruebas de carga, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, BASIC en 1977 indica que las pruebas de carga se realizan básicamente por 5 razones. Primero, verificar experimentalmente que la actual respuesta del pilote a la carga corresponde a la respuesta asumida en el diseño. O sea, la primera razón por la cual se debe realizar una prueba de carga es para verificar el diseño. Por ejemplo, si usted a través de formulaciones teóricas o experimentales calculó la capacidad de carga de un pilote, entonces durante la instalación, durante la ejecución, se realizan pruebas de carga, y esta prueba de carga pues me permitirá validar la capacidad de carga del diseño. ¿Ok? Ahora, si la capacidad de carga fuera mayor, o sea, la capacidad de carga del ensayo fuera mayor a la capacidad de carga del diseño, significa que se ha diseñado deficientemente, entonces podría optimizarse más. ¿De acuerdo? Por lo contrario, si la capacidad de carga muestra, bueno, la capacidad de carga del ensayo muestra un valor menor a la carga de diseño, en ese caso pues tendríamos que considerar, digamos, incrementar las dimensiones para satisfacer el requerimiento de carga. Esa es la razón por la cual se realizan las pruebas de carga. Segunda razón, que la carga última actual del pilote no es menor que la carga calculada y que fue usada como base en el diseño de la cimentación. Bueno, el ítem 2 también básicamente refiere al ítem 1, o sea, hay que verificar si la carga es mayor o menor. La tercera razón, obtener datos del sueño deformado, ya, así se le llama al proceso digamos, de formación durante, durante la etapa de clavado, y facilitar el diseño de los siguientes pilotes, ¿no? O sea, el primer pilote sirve como, digamos, un escenario a partir del cual podemos reajustar los demás pilotes, ya tomando en cuenta pues los datos del ensayo de placa de carga, de prueba de carga, perdón. La cuarta razón, determinar el comportamiento carga-asentamiento de los pilotes, especialmente en la zona de carga de trabajo. Y finalmente, verificar la resistencia estructural del pilote. ¿Ok? Ojo, que las pruebas de carga son obligatorias. ¿De acuerdo? Y actualmente en el Perú contamos con la prueba de carga estática estándar y la prueba de carga estática bidireccional. ¿Ya? Entonces esas son las pruebas de carga que se ejecutan en el pilote. Y en esta parte justamente menciona ello, ¿no? La nota dice: la norma E050 suelos y cimentaciones estipula que se debe realizar como mínimo una prueba de carga en pilotes por cada 50. O sea,
Si tenemos un conjunto de pilotes, digamos, no sé, 100 pilotes, 200 pilotes, por cada grupo de 50 pilotes debemos elegir a un pilote para realizar la prueba de carga. Esta prueba deberá realizarse en la zona dentro del proyecto con las condiciones geotécnicas más desfavorables. ¿De acuerdo? Esos son los requerimientos de la norma E050 para determinar o para realizar las pruebas de carga. Entonces vamos a detallar esas dos pruebas de carga. Empezamos con la prueba de carga estática estándar. Esta es una de las primeras metodologías eh, aplicadas para verificar la capacidad de carga, no solamente en los pilotes, sino también en las zapatas, en las cimentaciones superficiales. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, acá tenemos ya el pilote. Puede ser un pilote clavado o puede ser un pilote excavado, pero bueno, ya tenemos el pilote. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es colocamos una placa metálica sobre el cual se coloca una gata hidráulica. Y además esta gata hidráulica está conectada a una celda de carga. Esta celda de carga permitirá realizar las lecturas de presión. Y por una serie de placas metálicas, digamos, encajamos la gata hidráulica hacia una viga. Esta viga generalmente es también de acero, que se apoya en elementos verticales anclados al terreno. Entonces esta viga sirve como un apoyo de contracarga. Durante el ensayo se va incrementando las presiones en la gata hidráulica con el brazo hidráulico. Entonces, lo que sucederá acá es que la gata hidráulica aplicará una presión en todas las direcciones. Y esa presión también se va a aplicar hacia el pilote. Hacia el pilote va a transmitir unas presiones y hacia la parte superior también. ¿Ok? Y lo que nos interesa es esto, la presión aplicada hacia el pilote. Entonces, esta presión multiplicado por el área se convierte en una carga, ¿de acuerdo? Y a su vez, durante el ensayo se mide los desplazamientos laterales con un sensor de desplazamiento. Entonces vamos a obtener, digamos, una curva, carga versus desplazamiento. Entonces podemos agregar un nivel de carga, tenemos un nivel de desplazamiento, otro nivel de carga, otro nivel de carga y así sucesivamente. Podemos graficarlo y verificar si la capacidad de carga del pilote coincide con la capacidad de carga de diseño. Ese es el ensayo de prueba de carga estática, ¿no? Ahí dice, la prueba tiene como objetivo aplicar una carga creciente. Los incrementos son controlados. Esta carga es aplicada a un pilote que tiene las mismas características de todos los pilotes que conforman la cimentación del proyecto y se va registrando el asentamiento total en la parte superior del pilote. Finalmente, se obtiene esta curva, la que mencionábamos acá. Esa es la curva que se obtendrá durante el ensayo. ¿Ok? Y pues este ensayo solamente permite conocer la capacidad de carga de forma general. O sea, recuerden que en la clase pasada ya habíamos visto esta ecuación, ¿no? La carga última depende de la carga transmitida en la punta y de la carga lateral. ¿Ok? Entonces, este ensayo proporciona directamente esta carga. No es posible con esta prueba conocer la carga por fricción lateral, la carga por punta de forma separada. No hay forma. Más bien, determinamos directamente la sumatoria de ambos. ¿Ya? A eso se refiere con, digamos, pues, que no nos permite conocer
aisladamente cuánto es la carga por punta y cuánto es la carga por fricción lateral. Esa es una de sus principales desventajas que tiene este ensayo de carga estática estándar. Aquí vemos uno de los resultados, justamente el proceso de carga y descarga, ¿no? Acá en el eje horizontal siempre se coloca la carga, que se va incrementando durante el ensayo, y en el eje vertical se coloca el asentamiento, que puede estar en milímetros, puede estar en pulgadas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, acá menciona la figura de la derecha, muestra un ejemplo de la curva de carga total versus asentamiento, y podemos notar que la carga pues llegó hasta 1500, ¿no? 1500 kilonewton. A ese valor llegó, y para ese valor de carga se obtiene pues asentamientos de aproximadamente 60 milímetros, ¿no? Entonces, eso se verifica con los asentamientos máximos permisibles y la carga, digamos, pues admisible. El segundo método es la prueba estática bidireccional. Pero esta prueba requiere de instalar una celda de carga. Aquí observamos la celda de carga. ¿Ok? Esta celda de carga se instala antes del vaciado. Por lo tanto, ya después de haber construido el pilote, esta celda de carga se queda incrustado, embebido en el concreto. No hay forma de poder recuperarlo. ¿Ok? Esta prueba de carga tiene mucha ventaja con respecto a la anterior, ya que la celda de carga se coloca a una profundidad casi en el fondo, en la base del pilote, ¿ok? Luego se instalan unos tubos verticales para, digamos, colocar unos conductos que transmitan o transfieran la información de la celda de carga a un computador, ¿ok? Y estas tuberías verticales pueden ser colocados diametralmente opuestos, ¿ya? Así que una vez ya instaladas esas tuberías, se hace el vacío del concreto y por lo menos hay que esperar 7 días. Después de 7 días de haber vaciado el concreto, ya se puede ejecutar el ensayo, ¿no? Entonces esos cables se conectan a una adquisición o a un dispositivo que monitoree pues la celda de carga, y también los cables se conectan pues a a una, a una computadora para la adquisición de los datos. Entonces dice, para esta prueba se coloca una celda de carga a cierta profundidad, dependerá del diseño, generalmente cerca de la punta del pilote, como vemos acá. Esta celda de carga está conectada a la superficie para poder transmitir la presión hidráulica mediante estas tuberías verticales. Asimismo, se colocan strain gauge. Bueno, los strain gauge son instrumentos que se pueden colocar a lo largo de toda la longitud del pilote para verificar los desplazamientos laterales, etc. Una vez vaciado el concreto, pasados los 7 días, se inicia la prueba de carga. Al transmitir presión hidráulica a la celda, esta es capaz de empujar hacia arriba y hacia abajo la celda al pilote, ¿no? Porque esta es como una gata hidráulica. Entonces, mientras se va ejecutando el ensayo, empuja hacia arriba y a la vez, con la misma presión, empujará hacia abajo. Esa es la ventaja de este ensayo estático bidireccional. Por eso se llama bidireccional, porque empuja al pilote hacia arriba y hacia abajo. Al empujar hacia arriba, se moviliza toda esta parte superior, permitiendo conocer la carga lateral, la carga por fricción lateral. Mientras que hacia abajo
la presión ejercida hacia abajo me permite conocer la carga por punta. A diferencia del ensayo anterior, el ensayo bidireccional sí permite conocer la carga por fuste y la carga por punta. Aquí vemos, por ejemplo, se han colocado diferentes strain gauge a lo largo del pilote. Esto se coloca antes del vaciado, ¿de acuerdo? La celda de carga está por acá. Y finalmente los cables que se conectan pues a una base de datos que finalmente nos permitirá almacenar la información para una posterior interpretación. Por ejemplo, acá se presentan gráficas después de haber realizado el ensayo de carga estática bidireccional. Vemos acá diferentes gráficas porque corresponden a diferentes strain gauge. ¿Ok? Acá vemos los desplazamientos promedios. Acá vemos la carga aplicada, ¿no? El incremento de carga. Por ejemplo, vemos acá el strain gauge 1, la línea morada. ¿Ok? Strain gauge 1, bueno, es la línea azul, ¿no? Este de acá. Y ese strain gauge está ubicado acá. Entonces, en esta posición podemos conocer cuál es la carga y qué desplazamiento se genera, ¿no? Por ejemplo, este strain gauge solo soporta, bueno, el pilote en esa parte solo soporta una carga de aproximadamente 60 kilopascales, ¿no? Y por lo contrario, si analizamos el strain gauge 3, vamos a ver dónde se posiciona el strain gauge 3, está por acá, ¿ok? Allí vemos mayor aporte de la carga, ¿no? Que, bueno, continúa todavía, no llega a un valor mínimo, un valor límite, sino sigue continuando, ¿no? Por ejemplo, hasta el ensayo llegó por lo menos a 330 kilopascales. Eso seguramente porque en este tramo hay un suelo más resistente y efectivamente, ¿no? Vemos ahí gravas. Bueno, esta es una arena, un GP es una grava, ¿no? Entonces, pues las gravas presentan mayor resistencia y eso se visualiza pues en estos resultados. Este esquema muestra directamente la información, no tanto de los strain gauge, sino más bien ya de la celda de carga, o sea, la información de esta celda de carga. Allí ustedes pueden visualizar en el eje vertical el desplazamiento y en el eje horizontal la carga. Y observen que durante el ensayo los incrementos de carga son constantes, ¿no? O sea, este punto se encuentra en la misma posición vertical. Mejor dicho, en la misma posición respecto del incremento de carga, porque los intervalos de incremento de carga son iguales, solo que una apunta hacia arriba, otra apunta hacia abajo. Y en este caso llegó a unos, no sé en qué unidades está acá, no se visualiza la unidad, pero llega a unos 32 y picos, ¿no? 31 y picos, más o menos. Y genera un desplazamiento, un asentamiento de la punta de alrededor de 75 milímetros y un desplazamiento hacia arriba en el fuste de alrededor de 50 y, bueno, un poquito más de 60, ¿no? 60 milímetros. ¿Ok? Entonces, estos ensayos pues son realizados para verificar no solamente la carga admisible del pilote, sino también los niveles de asentamiento que se van a generar. Acá tenemos la prueba de carga estática bidireccional. Este es el ensayo PDA, ¿de acuerdo? Este ensayo se realiza a través de un martilleo, ¿ok? Por ejemplo, acá hay una estructura que hace como una especie de una jaula
¿no? En realidad, el mismo principio del Proctor modificado, solo que en este caso se utiliza un martillo de gran magnitud. Este martillo se eleva hasta cierta distancia y se deja caer. Y por ese impacto podemos conocer la resistencia de ese pilote. Acá dice justamente, ¿no? La prueba consiste en dejar caer libremente una masa desde una altura determinada, cuyo peso está en función a la carga movilizada, del orden del 2 al 3% de la carga a movilizar. Y la geometría del pilote, bueno, va a depender mucho de eso, del diámetro en principio, ¿no? Para obtener mediante instrumentación electrónica la respuesta del pilote. Posteriormente, al analizar las señales de fuerza y aceleración con modelos de interacción sobre la estructura, es posible estimar la capacidad de carga estática y detallar su distribución a lo largo del pilote. Entonces, este ensayo, el PDA, permite conocer la capacidad de carga a través del impacto que genera este martillo en la estructura del pilote. Si ese impacto, digamos, la respuesta del impacto, que la respuesta que ofrece el pilote al impacto, pues eso permite a través de modelos la interpretación de la capacidad de carga de los pilotes. Aquí vemos las gráficas del ensayo PDA, ¿ok? No se nota bien, pero en este caso pues vemos la carga versus el tiempo, ¿ok? Y justamente en este tiempo es donde hay un impacto, ¿no? Aquí es donde impacta el martillo con el pilote, ¿de acuerdo? En función a esa interpretación se puede conocer la capacidad de carga del pilote construido. Bien, esas son las pruebas de carga que comúnmente se realiza para la verificación de la capacidad de carga de los pilotos. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Profe, lo que nos acaba de mostrar era ensayos, ¿no? Sí, son los ensayos. Los Que se hacen en ensayos campo. de, sí, ensayos de campo que se realizan con la finalidad de verificar la capacidad de carga. A ver, ¿me permiten un momento para poder visualizar a través de un video? Ya voy a compartir para que ustedes visualicen el ensayo PDA. Ya, ahí está. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí se está colocando la guía, ¿no? Es como una especie de jaula sobre el cual se va a desplazar el martillo, ¿ok? Así que le voy a acelerar un poquito con una grúa está instalado, ya queda instalado. Y ahí está el martillo, ¿no? Ese martillo es el que se
suelta desde una altura. Esa altura hay que medirla para poder calcular la energía potencial gravitatoria, ¿no? Noten, jóvenes, a cierta distancia están los especialistas que van captando la información del impacto. Ojo que con ese golpe se genera una vibración y esa vibración viaja a lo largo del pilote hasta el contacto entre el suelo, y como hay un cambio de rigidez, genera un rebote de esas ondas y esas ondas nuevamente retornan. ¿Ok? Entonces, esa información obviamente es registrada en un computador para finalmente interpretarlo. Nota aquí hay dos personales que van verificando la altura de caída. Esa altura de caída debe ser constante, ¿no? Acá están los sensores incrustados en la estructura. Estos sensores son los que van registrando las vibraciones. Bien, en eso consiste la prueba de carga PDA. Es un ensayo dinámico, ¿ya? Y la prueba de carga estática, a ver, vamos a ver.
Bueno, acá vemos un video en un micropilote, parece que no es un video de... A ver, vamos a ver acá. Bueno, no se visualiza bien. Hacia acá. Justo la UPC. Ahí se están preparando para realizar la prueba de carga, ¿no? Ahí noten el pilote en la parte inferior. Esta es la gata hidráulica y la viga metálica es la contracarga. Esta de acá, ¿no? La contracarga está anclada hacia el terreno. Entonces manualmente se ejecuta con una palanca. Vamos a ejecutando presión y este manómetro mide la presión interna. Esa presión interna va a ser también aplicada al pilote. Entonces, como yo conozco el área del pilote, multiplicada por esa presión, se convierte en una carga aplicada. Y eso se va monitoreando. Además, no sé si pueden ver aquí en esta partecita, hay instalado un sensor que va controlando los desplazamientos verticales, porque cuando aplicas una carga, este pilote se va asentando. Entonces, a medida que yo aplico una carga, por ejemplo, quiero aplicar 10 toneladas. Entonces, manualmente monitoreo, ejecuto o maniobro la palanca hasta que el pistón o el manómetro llegue a la presión deseada y hacemos la lectura del desplazamiento. Luego, podemos duplicar la carga. Ahora 40 toneladas. Nuevamente, manualmente hacemos la labor hasta que el manómetro indique la presión deseada y controlamos el desplazamiento. Y así sucesivamente. Ahí vemos, ¿no? Y se va anotando. Para tanta presión, tal es el desplazamiento. Ahora, si duplicamos la presión, ahí está el desplazamiento. Duplicamos la presión, hacemos lectura del desplazamiento y así sucesivamente. Con esa información podemos construir esta curva. Esta curva, ¿no? Profe, Aplicamos una cierta carga, luego monitoreamos el desplazamiento. Cambiamos de carga, otro desplazamiento. Otra carga, otro desplazamiento y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? no, quería preguntar cómo midió ahí en el video el desplazamiento. No lo vi. Lo que se hace es, no se visualiza bien en el video, pero lo que se hace es esto, ¿no? Aquí tenemos el pilote. Este es el pilote. ¿Ok? Bueno, este es el nivel de terreno. Se coloca un eje, ¿ok? Un eje apoyado no en el pilote, sino en el terreno y sobre este eje se coloca un sensor de desplazamiento. Entonces, a medida que aplicas una carga, este sensor de desplazamiento te va a hacer la lectura del desplazamiento, porque al inicio, antes de hacer la carga, la lectura era cero. Entonces, a medida que aplicas la carga, el piloto se desplaza hacia abajo, entonces va a haber una lectura en el sensor de desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, Pro- esos sensores de desplazamiento pueden ser electrónicos, pueden ser analógicos. Por ejemplo, acá
es un equipo electrónico. Acá se hace la lectura de la presión. Este manómetro que está conectado a la gata. Por ejemplo, no sé si visualizan bien, da 300 y un poquito más, ¿no? No sé en qué unidades estaría. Habría que visualizarlo bien. Acá está, ¿no? Por ahí debe estar la unidad, no lo veo. Pero llega a 300 aproximadamente. Esta es la presión interna. Esa presión multiplicada por el área del pilote es una carga. Y por ahí vamos a ver, acá noten, este es el eje, ¿ya? Y sobre este eje está instalada este sensor de desplazamiento, ¿ok? Y este sensor de desplazamiento tiene que estar en contacto, o sea, el sensor debe estar en contacto con alguna parte del pilote, ¿no? Para que mientras la aplicación de carga se dé, va registrando el desplazamiento, ¿ya? Entonces, por ahí creo que se visualizó. A ver, vamos a... Con ese cuaderno de campo, imagínense, no hay nada de orden ahí. Ahí está, a ver. Entonces, este sensor de desplazamiento está registrando menos 0.56. Imagino que esto debe ser menos 0.56 milímetros. Imagino, no se ve bien la pantallita. Este es el sensor de desplazamiento. Acá te dan en pulgadas o en milímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, haces la lectura de la presión en la gata hidráulica y luego al mismo tiempo del desplazamiento. Y así, aplicas otra presión, otra lectura de desplazamiento. ¿De acuerdo? Esa es la carga, el ensayo de carga estática. Este ensayo también se utiliza en los pavimentos para, digamos, saber cuál es la deflexión del pavimento. ¿Ok? Así que los ensayos de placa de carga también se utilizan en los pavimentos, se utilizan en las cimentaciones superficiales para verificar la capacidad de carga del terreno, y etcétera. Es muy útil esa información. No sé si hasta aquí hay preguntas. Profe, había no me acuerdo en qué diapositiva estaba. Ya. Acá está, obtener datos del sueño, algo así. ¿A qué se refiere con sueño? ¿Es un término El sueño es técnico? toda la longitud del pilote. Por ejemplo, cuando se instalan strain gauge, acá, ¿no? Hemos instalado el strain gauge a ciertas posiciones a lo largo del sueño. El sueño es eso, todo esto. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces se colocan strain gauge y estos strain gauge están conectados a un computador. Y en el computador se va registrando la fricción lateral, los desplazamientos laterales, etcétera. Ojo, los strain gauge son, bueno, tienen diferentes tamaños, pero son elementos bastante pequeños. Por ejemplo, es como un chip de celular, ¿ok? Se instala digamos, en cualquier parte de la estructura y estos chips hacen lectura de los cambios de desplazamiento, hacen lectura de los cambios de esfuerzo, claro que deben estar conectados a un computador, ¿ya? No solamente se utilizan en pilotes, sino también, por ejemplo, en los ensayos triaxiales, cuando se ejecutan los ensayos triaxiales, aplicamos el esfuerzo desviador, entonces esta muestra se comprime, usualmente en el eje axial, pero se ensancha, ¿no? La muestra lo que pasa es que se deforma volumétricamente y va a cambiar su volumen a una forma así. Aquí se deforma, pero en el eje radial se ensancha, ¿no? Entonces se colocan strain gauge en estas zonas para medir
la deformación en ese sentido, ¿no? Así que son pequeños instrumentos de medición que son muy sensibles a las deformaciones, son muy sensibles a los cambios de esfuerzo. Pero como les decía, deben estar conectados a través de un sistema de adquisición de datos. ¿Ok? Y profesor, por ejemplo, esa prueba de carga estática bidireccional, o sea, ¿por cuánto tiempo se hace? ¿O o hasta qué tiempo se toma la lectura? Ah, ya. Por lo menos hasta la carga de diseño, pues, ¿no? O hasta cuando la curva cambia, por ejemplo, acá vamos, esta es la carga bidireccional, vemos que los incrementos son lineales, pero empieza ya a cambiar la curvatura. Si seguimos, el pilote va a fallar porque ya estamos cerca de la carga última. Si continuamos, seguramente acá falla, ¿no? Entonces posiblemente este ya es la carga última. Ojo, esta es la misma gráfica que ustedes conocen desde cimentaciones superficiales, ¿se acuerdan? Carga versus asentamiento. Tiene el modelo de ruptura, es así, ¿no? ¿Cierto? Esta es la carga última, solo que esta es una gráfica invertida. Entonces, el propósito de hacer las pruebas de carga no es llevarlo al colapso al pilote, sino más bien ver cuál es la carga que soporta ese pilote y si esa carga cumple o no con los diseños. ¿Ok? Ahora, en la punta no pasa nada, por ejemplo, todavía estás en la zona lineal, o sea, estás por acá, pero en el fuste ya estás cerca de la ruptura, ¿no? Entonces ahí paras, porque si sigues aplicando carga, acá en el fuste va a colapsar y el pilote va a salir hacia arriba, pues, ¿no? Se va a desplazar hacia arriba. Pero en la punta, pues vemos que todavía está en la zona lineal. Entonces, para eso sirve, ¿no? Para poder interpretar. Ahora, otra forma de poder hacer el ensayo es únicamente aplicar carga hasta llegar a la capacidad de carga de diseño. Por ejemplo, si ese piloto está diseñado con una capacidad de carga de 30, entonces aplicamos hasta 30 para saber cuál será su asentamiento. ¿Ok? No sé si ya le queda claro ahora. Sí, profe. Ok. Y profesor, esos ensayos que nos mostró en el video son obligatorios, ¿no? Hacerlos. Son obligatorios. Por ejemplo, en el video anterior vieron que había un conjunto de pilotes, ¿no? Creo que habían como 6, 7 pilotes, 8 pilotes. Entonces la norma dice que hay que hacer un ensayo por cada grupo de pilotes o por cada lote de 50 pilotes. Eso dice la norma técnica peruana. Por lo tanto, son obligatorios. ¿Ok? Bien, Pero el PDA no, ¿no? Es esa parte. el PDA, o sea, el PDA es una prueba dinámica. PDA viene de prueba dinámica en pilotes. Prueba de carga dinámica, PDA. ¿De acuerdo? Claro, en inglés. La norma no te dice qué prueba hagas. Simplemente te dice, debes hacer una prueba de carga. Ahora, tú puedes ejecutar la prueba de carga estática, la prueba de carga bidireccional. Por ejemplo, esta es la prueba de carga estática. La prueba de carga bidireccional, si colocas previamente una celda de carga, pero, ojo, esta celda de carga se coloca solamente en pilotes vaciados. No puedes colocarlo en un piloto hincado, ¿no? ¿De acuerdo? O puedes elegir el ensayo PDA. ¿De acuerdo? Este ya es un ensayo dinámico. ¿Por qué? Vamos a aplicar un golpe. Y este golpe causa una vibración a lo largo del pilote. Entonces, ojo, que la norma no te dice qué prueba hagas. Simplemente te dice, oye, tienes que chequear con una prueba la capacidad de carga y el asentamiento, obviamente, ¿no? Ahora, la prueba más popular en el Perú es el PDA. ¿Por qué es más popular? Porque es más sencillo ejecutarlo.
¿Ok? Con una grúa agarras una masa, un pedazo de metal. Previamente tienes que saber cuál es la masa y tienes que controlar la altura de caída. Luego haces instrumentación y captas la información. Lo más recomendado sería la prueba bidireccional, ¿no? Pero esto tiene sus limitaciones, como ya les había mencionado. Solamente sirven para pilotes excavados. Si tú tienes un pilote hincado, tendrías que hacer la prueba PDA. Porque hincas el pilote después del hincado, incluso con el mismo martillo de hincado, haces la prueba. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver las formulaciones estáticas para calcular la capacidad de carga. En la clase pasada habíamos visto esta ecuación. ¿Ok? Les mencionaba de que si yo tengo un pilote, ese es el pilote, y aplico una carga, producto de esta carga, el pilote se va a desplazar, se va a sentar, ¿no? Aplico una carga. Entonces, ¿qué hace el pilote? Se desplaza hacia abajo, generando un asentamiento. Y como se desplaza hacia abajo en la zona lateral, en todas las paredes laterales aparece una fuerza de fricción contraria a ese movimiento. Entonces la sumatoria de esa fuerza friccionante en la pared lateral es la carga por fricción lateral. Por eso aparece acá como una sumatoria, porque en realidad pues es una sumatoria. Esto va a cambiar de longitud a longitud, ¿no? Entonces lo expresamos como una sumatoria. Y además esta carga se va a transmitir en la punta. Entonces a esa carga se le conoce carga como, bueno, la carga por punta. Recuerden que la letra Q mayúscula hace referencia a carga en unidades de fuerza y la letra Q minúscula hace referencia a la carga en unidades de presión, que se le conoce como carga unitaria, o sea, carga por unidad de área. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo cada uno de ellos? ¿Ok? Claro, que esta formulación lo podemos calcular simplemente analizando el equilibrio, ¿no? Si usted hace una sumatoria de fuerzas, dirá, sumatoria de fuerzas verticales será igual a cero. Entonces la carga más la carga en la punta más la sumatoria de la carga en el fuste es igual a cero. Y ahí obtienes esta expresión. Pero además en la clase pasada les indicaba que a esta carga, además hay que considerarle el peso, ¿no? Porque la estructura tiene un peso, el pilote tiene un peso. Sin embargo, jóvenes, este peso ya se considera como parte de la carga de servicio. ¿Ok? Repito, el peso propio del pilote ya está dentro del metrado de cargas. Por lo tanto, ya está dentro del valor de Q. Es por eso que finalmente expresamos la ecuación de esta manera. Entonces, la carga última, o sea, la carga máxima que se pueda aplicar hasta la ruptura en el pilote es igual a la carga transmitida por la punta más la carga transmitida por el fuste o por la fricción lateral. Ahora, ¿cómo calculamos la carga transmitida en la punta? Esta carga transmitida en la punta vendría a ser la presión en la punta o la carga unitaria multiplicado por el área. Ahí está. El área de la punta multiplicado por la carga unitaria. Ahora, ¿cómo calculamos la carga lateral? Aquí todavía es un poquito complejo entenderlo esto. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense yo solamente analizo este tramo. Este es un pilote, analizo este tramo, cuya longitud es delta de L1. Entonces, para analizarlo, vamos a extraerlo acá.
Así que es un cilindro, ¿verdad? Delta de L1. Entonces, en la parte lateral, o sea, en la zona de contacto entre el pilote y el suelo, hay un esfuerzo cortante en todo el área. Un esfuerzo cortante que lo llamo F. Este esfuerzo cortante multiplicado por el área lateral, todo el área de contacto, viene a ser la carga lateral. Pero el área de contacto sería el perímetro circular multiplicado por delta L. O sea, yo estaría formulando que esa carga lateral 1 vendría a ser la fricción en toda la superficie multiplicado por el área lateral. Pero el área lateral vendría a ser el sector circular, o sea, esta circunferencia, P multiplicado por el delta L. Es por ello que finalmente esta carga vendría a ser F1 por P por delta de L1. Ahora, si analizo el siguiente tramo, hacemos lo mismo, tendré QS2, la fricción lateral 2, perímetro circular, delta de L2. Si analizo el tercer tramo, el cuarto tramo, entonces tendré, este tramo aporta con Q sub 1, QS1. Este tramo aporta con QS2. Este tramo aporta con QS3. Y si quiero saber toda la fricción lateral, pues es una sumatoria. De ahí es donde surge esta forma de poder expresar en el cálculo la fricción lateral. ¿Ok? No sé si se entendió eso. ¿Me entiende, jóvenes? Sí, profe. Ya. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Están callados? Imagino que entienden, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, en esta ecuación, noten, la variable, bueno, el área lo pueden calcular fácilmente, ¿no? Por ejemplo, el área de la base, el área de la punta, va a depender del diámetro del pilote. ¿Ok? El perímetro circular también depende del diámetro del pilote. Esto es pi por r o pi por d, ¿no? 2pi por r o pi por d. Depende del diámetro del pilote. Delta de L va a depender del espesor del estrato. Por ejemplo, acá tenemos un estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4. Va a depender de la longitud del estrato. Así que son dimensiones que usualmente no va a ser complicado saber o conocerlo, porque va a depender de la geometría del pilote y de las condiciones del estrato. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo calculo esta carga? ¿Y cómo calculo esta fricción lateral? Allí surgen los diferentes métodos para calcular justamente la carga unitaria por punta y la carga unitaria por el fuste. ¿Ok? Entonces surgen diferentes metodologías para calcular esos valores, porque lo demás es calculable. El área, el perímetro, el delta de L son valores calculables. Así que vamos a ver las diferentes metodologías para determinar la carga unitaria por punta y la fricción lateral. Justamente la nota indica eso, ¿no? Acá menciona lo siguiente. La diferencia entre los diversos métodos radica en la forma de calcular la fricción unitaria lateral y la capacidad de carga en presión, Q sub P, debajo de la punta del pilote. Así que, jóvenes, vamos a ver diferentes metodologías que nos permita estimar la fricción lateral y la carga unitaria en la punta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Dentro de los cálculos de capacidad de carga de los pilotes, no se deben considerar los estratos licuables, los estratos de muy baja resistencia, los estratos formados por suelos orgánicos o turbas. En otras palabras, si tú tienes un estrato de suelo licuable, de suelo de muy baja resistencia, de suelos orgánicos, ese estrato no aporta, no aporta en la capacidad de carga. O sea, simplemente, por ejemplo, si este estrato 2 fuera un suelo orgánico, un suelo de baja resistencia o un suelo licuable, entonces la carga S2 simplemente sería cero, porque ese estrato no aportaría en nada a la resistencia del pilote. ¿De acuerdo? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta? Porque justamente esos estratos son estratos cuyo comportamiento cambia, es errático. Hay muchas variabilidades para poder analizarlo. Entonces es más sencillo despreciar su resistencia, despreciar su aporte. ¿De acuerdo? No sé si alguien levantó la mano. Profesor, yo tengo una consulta. En estratos de baja resistencia, ¿también se les puede considerar los suelos sueltos o de densidad También. relativas? Sí, ¿no? Ok. Sí, se le puede. Se le puede. ¿Ya? Bien, justamente aquí están todas las metodologías que vamos a ver en este curso. Ojo que es bastante. ¿Ya? Normalmente en un curso de pregrado no se enseña muchas metodologías. ¿Ya? Así que primero están las metodologías teóricas. La metodología del comando de las fuerzas navales. Bueno, este es el comando del sistema de ingenieros navales de los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, esta entidad propone una metodología para calcular la capacidad de carga por fuste, o sea, la fricción lateral y la carga en la punta. También está la propuesta de Meyerhoff, la propuesta de Bessick, ¿ok? Estos son métodos teóricos. Luego, hay tres propuestas aplicadas para suelos finos, el método alfa, beta, lambda. Y también están las propuestas que se han desarrollado en función al ensayo SPT. Allí vemos el método de Meyerhoff, Aoki Veloso, Dacour Cuaresma. En total son nueve métodos que vamos a ver. Aquí son tres teóricos, tres métodos para suelos finos y tres métodos basados en ensayo SPT. ¿Por qué se ven tantos métodos? Porque en realidad en la práctica, cuando se diseñan pilotes, por lo menos se debe analizar por tres métodos diferentes. ¿De acuerdo? Así que tenemos que elegir tres métodos por lo menos. Ya una vez que se tenga la capacidad de carga, se elige siempre el menor de esos tres. ¿Ok? Ese es el criterio de diseño en el cálculo de la capacidad de carga de un pilote. Así que empezamos con el método NADFAC. Ojo, NADFAC es el comando de sistemas de ingenieros de las fuerzas navales de Estados Unidos. Este método se basa en el criterio, o mejor dicho, en los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb, o sea, utiliza el ángulo de fricción y la cohesión de los suelos. ¿Ok? Entonces, la carga última, nuevamente lo vamos a colocar por acá. Es muy sencillo, no es complicado. La carga última es igual a la carga por punta más la sumatoria de la carga por el fuste. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos? Ojo que esto sigue siendo lo mismo.
todo esto vendría a ser la carga en la punta. Y todo esto viene a ser la carga o la sumatoria de la carga por fuste. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la carga en la punta? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Este método dice, bueno, calcula el esfuerzo efectivo en el plano donde se va a apoyar la cimentación. ¿Ok? Calculamos el esfuerzo vertical efectivo. Esto es muy parecido a la ecuación a la ecuación de cimentaciones superficiales. Recuerden, el aporte de la profundidad de cimentación es esto. Q, N sub Q. Claro, si colocamos todo, tendríamos, ¿no? C por N sub C más Q por N sub Q más un medio B gamma N sub gamma, ¿no? Esa es la formulación de Terzaghi. Pero en este caso, este componente es el aporte de la profundidad. ¿Se acuerdan cómo se calculaba Q? Q se calculaba como el esfuerzo vertical efectivo, o sea, peso específico del suelo por la profundidad de cimentación. Este es el aporte de la profundidad de cimentación. Entonces, evidentemente, este método también se parece porque tiene que tener la misma lógica. Entonces, calculamos el esfuerzo vertical efectivo. Este es el esfuerzo vertical efectivo en el plano de apoyo. ¿Ok? Multiplicado por N sub Q. N sub Q es el factor de capacidad de carga que se obtiene a través de tablas. Finalmente, todo esto es Q sub P. Y si a Q sub P lo multiplicas por el área, tienes Q mayúscula sub P. O sea, esto es lo mismo. Q sub P por área en la punta. ¿Cierto? Y más, aquí ahí habíamos colocado la fricción unitaria por el perímetro por delta de L, ¿no? Entonces, este valor se calcula como este producto. ¿De acuerdo? Y justamente esta metodología también dice, ¿no? Si el suelo es muy blando, subsoil, suelo blando, la resistencia es despreciable. ¿Ya? Suelo blando o resistencia despreciable, no se toma en cuenta el aporte de ese suelo. Entonces, el esfuerzo P sub T lo calculamos como el esfuerzo vertical efectivo. Ahora bien, ¿cómo calculamos la fricción? La fricción lateral. ¿Ok? Para ello, jóvenes, acá simplemente voy a generar una pantallita y quiero que recuerden lo siguiente. Si tenemos un bloque y si este bloque es desplazado en esta dirección, digamos un bloque de peso W, por lo tanto hay una normal, ¿no? Hay una normal, ¿ok? Y si lo desplazamos en esta dirección, ¿qué sucede en la base? ¿Qué pasará acá? Surge una fuerza, ¿verdad? Una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. ¿Y saben, se acuerdan cómo se calcula esta fuerza de fricción? La normal por un coeficiente. Exactamente, la normal por un coeficiente, pero ese coeficiente lo puedo expresar como la tangente del ángulo que forma la resultante con la normal. ¿Cierto? Eso es. ¿Ya? Eso es un concepto físico. Ahora, ¿qué pasa si yo divido entre el área de contacto? Porque este bloque tiene un área de contacto con la superficie. Si lo divido entre el área de contacto, ¿qué tengo? Tengo un esfuerzo cortante, es igual a un esfuerzo normal por la tangente del ángulo. Ahora, ¿qué pasa si inclinamos? Entonces nuestro plano de deslizamiento ahora es vertical. Y el que se va a desplazar ya no es el bloque, sino más bien el pilote. Entonces, ¿cuál será la normal?
la normal será este esfuerzo. ¿De acuerdo? Y como el pilote se desplaza hacia abajo, habrá una fuerza friccionante, más bien un esfuerzo cortante. Entonces, la normal lo convierto ya no en una fuerza, sino más bien en un esfuerzo. Uy, se me borró. A ver. En todo caso, abro una PPT, ¿ya? Entonces les decía, ¿no? El mismo concepto físico se utiliza para analizar los pilotes. Entonces habíamos dicho, tenemos un bloque, hay una normal, habrá una fuerza friccionante si el bloque se desplaza en esta dirección. Esa fuerza de fricción será igual a la normal por la tangente del ángulo que forma el eje vertical con la resultante. Eso es. Pero si hablamos en términos de esfuerzo, esto será un esfuerzo friccionante. Va a ser igual a un esfuerzo normal por la tangente. ¿De Tengo acuerdo? clases. ¿Qué vas a decir si lleva todo? Va a decir, A ver, tengo por clase a las favor, 7, lo va a decir. No. Ahora estoy en ahora, virtual. para que alguien tiene encendido su micrófono y esté en fiesta, parece. Bueno, ok, entonces este mismo principio vamos a llevarlo al pilote. El pilote se desplaza verticalmente. Ya solo analizamos un tramo. Por acá está el suelo. Y ese es el pilote. Entonces el pilote se va a sentar verticalmente. Por lo tanto, habrá un esfuerzo cortante contrario a él. Ese esfuerzo cortante será igual ¿a quién? A un esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo que forma la resultante con la vertical. En este caso con la horizontal ya sería. O sea, lo que estoy haciendo es visualizar, pero de forma, si rotamos este escenario, rotamos, giramos 90 grados, vemos este de acá. Pero digamos, si acá está la superficie, la pregunta sería, ¿cómo calculo este esfuerzo? Entonces, este esfuerzo en realidad sería un esfuerzo horizontal. Pero ¿cómo calculo el esfuerzo horizontal? Y es más, no es cualquier esfuerzo, sino más bien un esfuerzo efectivo. Pero ¿cómo calculo este esfuerzo horizontal? Pues lo calculamos con la constante K sub 0. K sub 0 multiplicado por el esfuerzo vertical. Recuerden, de la primera parte del curso habíamos definido la línea K sub 0, que es la relación del esfuerzo horizontal entre el esfuerzo vertical efectivo. Entonces, a partir de ahí, yo calculo el esfuerzo horizontal. Finalmente voy reemplazando acá. Uniendo estos dos, tengo que el esfuerzo friccionante será igual a la constante K sub 0 por el esfuerzo vertical efectivo por la tangente. Y ya está. Esto es la fricción lateral, jóvenes. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular el aporte de la carga, pues a esta fricción lateral tengo que multiplicarlo el área lateral. Así que reemplazando tengo K sub 0, el esfuerzo vertical por la tangente de ese ángulo, y el área lateral sería el perímetro por esta longitud delta dl. Entonces tengo el perímetro P por delta dl. Ese vendría a ser la ecuación que visualizamos acá. La constante por P sub 0, pero P sub 0 es el esfuerzo vertical, noten acá. Ese es el esfuerzo vertical en el punto que estamos evaluando, multiplicado por la tangente de delta multiplicado por el área lateral. ¿De acuerdo? De ahí se deduce esta ecuación. Entonces, esa es la propuesta
de NADFA, la metodología NADFA. Pero aquí mucho cuidado. Desde ya en esta ecuación dice, en el fuste hay que despreciar el espesor del suelo de baja resistencia, no hay que considerar, porque si no H empezaría en 0, ¿no? Pero empieza en H sub 0. ¿Por qué? Porque hay que despreciar el esfuerzo, mejor dicho, el aporte del estrato de baja resistencia. ¿Ok? Y se analiza hasta la base del pilote, ¿no? Toda la longitud, en este caso, de empotramiento en un suelo ya competente. ¿Ok? Finalmente, también esta metodología te dice, oye, según la experimentación, se ha demostrado que el esfuerzo horizontal va cambiando hasta una profundidad de empotramiento de 20 veces B. B es el diámetro del pilote. A partir de ahí ya no hay un cambio. Entonces lo que te dice esta metodología es que calcules el esfuerzo vertical únicamente hasta una profundidad 20 veces D. Ya no hasta la base, sino hasta esta profundidad. Y a partir de ahí ya lo consideras constante. ¿De acuerdo? Entonces finalmente esa es la metodología de NADFA para calcular la carga en la punta y la carga en el fuste. Y ahora ustedes dirán, pero ¿cómo calculo el coeficiente de capacidad de carga? ¿Y cómo estimo esta constante K? Además, ¿cómo estimo el ángulo de esa fuerza resultante con la horizontal? Pues para ello, esta misma metodología ha realizado muchos ensayos y ya propone ciertos valores. ¿Ok? Por ejemplo, acá menciona P sub 0, presión vertical efectiva sobre la longitud de empotramiento. Delta es el ángulo de fricción en el contacto suelo-pilote. Usualmente se recomienda utilizar 3/4 de phi, donde phi es el ángulo de fricción del suelo. S es la superficie. A sub t es el área en la punta. N sub q es el factor de capacidad de carga que se determina a través de tablas. Y B viene a ser el diámetro del pilote. Y usualmente se recomienda utilizar factores de seguridad de 2 y de 3. O sea, una vez que ya tengas calculado la carga última, calculas la carga admisible como la carga última entre el factor de seguridad. Así que aquí observamos cómo cambia el valor de N sub Q según el tipo de pilote. Para pilotes perforados, según el ángulo de fricción, vemos diferentes valores de N sub Q. Para pilotes hincados, ahí vemos diferentes valores. Ahora, ¿cómo estimamos la constante K H sub C o K sub HC? ¿Ok? Lo estimamos en estos rangos según los tipos de pilote. ¿Ok? ¿Y cómo estimamos el delta? Eso va a depender del material del pilote. Si es acero, usamos 20. Si es concreto, 3/4 de phi. Si es madera, 3/4 de phi. ¿Ok? Esa es la recomendación de esta metodología NADFA. Bien, no sé si queda claro. Todo claro, profesor. Ya. Ahora, ¿qué sucede si el pilote está afectado a una carga de tensión? Por ejemplo, acá tenemos al pilote y aplicamos una fuerza de tensión. Bueno, lo llamo T. Ya no es una fuerza hacia abajo, sino una fuerza de tensión que arranca al pilote. Entonces, el pilote se va a desplazar hacia arriba, por lo tanto, habrá una fricción contraria al movimiento. Y es más, la punta deja de estar en contacto con el terreno. El piloto se va a desplazar hacia arriba.
Por lo tanto, no hay aporte por punta, simplemente hay aporte por fricción lateral. ¿Ok? Esto es la fricción lateral. Entonces calculamos, estimamos la constante, el esfuerzo vertical, tangente de delta, el área y h, ¿no? Y de esa manera es como se determina esta carga, la carga última por tensión. Claro que a eso tendríamos que descontarle el peso, porque el peso ya no está a favor de la fuerza de tensión, sino contraria. Entonces restamos, ¿no? Entonces calculamos la carga admisible será la carga última por tensión entre el factor de seguridad más el peso propio del pilote. ¿Por qué? Está en contra de la fuerza de tensión, así que esto favorece que podamos aplicar más tensión. Por eso es que se suba en esta parte. ¿Ok? Esa es la formulación de NATFA. Acá justamente está la recomendación que hay que tomar en cuenta. Dice, nota 1, la evidencia experimental y de campo indica que la presión en la punta y la presión en la fricción lateral aumentan con el esfuerzo efectivo vertical. Pero ese incremento es hasta una profundidad límite de empotramiento, dependiendo de la densidad relativa del suelo granular y la posición del nivel freático. Más allá de esta profundidad límite, que normalmente varía entre 10 a 40 veces el diámetro, hay poco aumento en la carga por punta y en el aumento de la fricción lateral es directamente proporcional al área de la superficie del pilote. Por lo tanto, la profundidad de si es mayor que 20 veces B, el cálculo de P sub 0 hay que limitarlo a 20 veces B. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si D fuera 40 metros, ¿ya? Imagínense acá, si D fuera 40 metros y el diámetro del pilote fuera 1 metro, ¿ok? Entonces lo que dice es que calculemos P sub 0 en esta parte hasta 20 veces B. Entonces, ¿cuánto sería 20 veces B? Si B vale 1, es el diámetro, valdría ser 20 metros. O sea, lo que dice es que vas a calcular tu esfuerzo vertical hasta máximo 20 metros en este caso. Y después de los 20 metros hasta los 40 metros, consideras ese mismo valor. Porque a partir de ese punto hacia abajo, el esfuerzo vertical ya no cambia. Eso es lo que dice NATFA. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esas consideraciones para utilizar esa metodología. Si las cargas de construcción y las condiciones de subsuelo están bien documentadas en la opinión del ingeniero, se puede utilizar un factor de seguridad menor que 3, pero no menor que 2. ¿Ok? Recuerden que los factores de seguridad empleados en el cálculo de capacidad de carga están asociados a la gran variabilidad que presenta el suelo. ¿Ya? Para fines de este curso usamos siempre 3. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hasta aquí hay preguntas. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Sí, José. Profesor, yo tengo una consulta con respecto al trabajo final. Quería mostrar mi avance. Si es Ya, ok. factible o... Ok, profesor. Sí, sí, pero que sea breve. Si no, habíamos mencionado en la clase pasada que los lunes son los que vamos a dar más tiempo para ver el trabajo Ok, final. profesor. ¿Podría habilitarme, profesor, para mostrarlo? A ver, a ver. Levanta tu mano. Ya, ahí está Miguel, ¿no? Ya estás como presentador. A ver. Ok, profesor.
estos son nuestros cálculos que hemos obtenido para... Ahí está, profesor. Ya, Y esto es nuestra curva a la final ya. Aquí están nuestros cálculos que hicimos, el ajá, procesamiento de todo eso. Y quería hacerle una ya. consulta con respecto a, más que todo, esta parte de si para el ángulo de fricción, o en todo caso, ¿qué tipo de falla debemos considerar? Eso quería consultarle. Si Ah, le trabaja ya, falla general o ah, falla ya, local. ya. Esto hay que Ok, cambiarlo. a ver. Sí, mira. ¿Tienes tus resultados de triaxial o tienes tu hojita Excel ahí? Del triaxial. El Excel, el Excel. Ok, profesor, ahora lo abro. Ya, profesor, lo estoy abriendo. Un momentito, profesor. Ya. Mira, en realidad hay varios criterios. El primer criterio debe ser saber qué tipo de suelo tienen. Ya, aquí lo tengo Ya, para el espécimen. Bueno, está un poco lento mi compu. Ahí está, ya, profesor. ya. A ver, vaya al membrete, ahí se indica el tipo de suelo. Eh, Diámetro Ah, bueno, 18. es una grava. Es una grava. Ujú. ¿De acuerdo? Es una grava. Ahora, segundo, puedes graficar ahí a un costadito grafique el esfuerzo, la deformación axial. No, inserte una gráfica, pues. Insertar una gráfica, ¿no? Ahí está, profesor, ¿verdad? Sí, no, La primera. la curva sin puntos. La curva sin puntos. Eh, Ya es. Ya, y grafica la deformación axial versus el esfuerzo desviador. Esa es la curva, eso no es la deformación, esa es la deformación volumétrica. La deformación axial es la primera columna. Ajá. ¿Contra quién, profesor? Contra el... Contra el esfuerzo desviador, porque eso es el comportamiento esfuerzo de deformación del suelo. Ok, profesor. Eh, Recuerden que les mencionaba, ya, esa es la curva esfuerzo de deformación. Allí ustedes pueden calcular el módulo elástico. El módulo elástico será la tangente a la zona lineal. ¿Ya? A ujú. ver, edita tu gráfica, ¿ya? Muéstralo hasta 1 nada más. En el eje horizontal, los valores, clic derecho, muéstrale hasta 1, rango hasta 1. Porque ahí se muestra desde 0 hasta 14, ¿verdad? Ujú. Para que Eh, se alargue, para que se alargue más hasta 1 nomás, porque la zona elástica muere en 1. Profesor, esa parte no lo sé editar, profesor. ¿Podría avisarme, por favor? ¿No sabe editar las gráficas en Excel? No, profesor. Mm. Ya, a ver, entonces hay que revisar el Excel, ¿ya? Porque a estas alturas, jóvenes, lo menciono de forma general, ustedes tienen que ser expertos, incluso más que el profesor, porque son generación virtual, son generación que están más familiarizados con las herramientas digitales, ¿ya? Ustedes, la herramienta principal del ingeniero es el Excel, ¿ya? Así que una recomendación, si tienen deficiencias hay que practicar el Excel. Ya, bueno. Haga clic en los numeritos de abajo, en la gráfica, ya. Clic derecho, ahí está. Pon 1 ahí, Ah, ya, ya profesor. está. Eso es. Entonces está mostrando la zona elástica, ya, la zona elástica. Entonces, si yo analizo la tangente de esa zona elástica, aunque no es una recta, pero puedo aproximarlo a una recta. Entonces, la tangente de esa recta es el módulo elástico, ¿no?
porque en el eje horizontal está la deformación y en el eje vertical el esfuerzo desviador. Entonces lo que voy a hacer, a ver, deja de compartir para ya explicarles, ya saben cuál es la curva esfuerzo deformación. Ahora hacemos lo siguiente. Y a ver, yo voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces ya tienen la curva esfuerzo deformación, que es esta. En el eje horizontal o en el eje vertical está el esfuerzo desviador. En el eje horizontal está la deformación axial. Entonces tienen esta curva. ¿Cierto? Esa es la curva del ensayo triaxial. Y como hay 3 muestras, en cada muestra vas a tener 3 curvas. Perdón, una curva, en total 3 curvas. Entonces, aquí tengo la variación del esfuerzo axial o el esfuerzo desviador entre la variación de la deformación axial. Esa relación es el módulo elástico. ¿De acuerdo? Calculamos el módulo elástico. Es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo calculamos? Trazo una línea o ubico este valor. No sé cuánto será acá. Digamos, le llamo de sub 0. Le resto todo esto. Tengo un segmento AB. Y acá ubico este valor y tengo el segmento. Por ejemplo, este que sea el de origen de coordenadas sería, este es el punto A. OA, y esto que sea B. Esto será el segmento OB. Entonces el módulo elástico será el segmento OB entre el segmento OA. Ya está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para saber la rigidez del suelo. Y se acuerdan, en cimentaciones acá hay una tablita. Aquí. Entonces, en función al módulo elástico, yo puedo saber si el suelo es suelto, denso, etc. ¿De acuerdo? Si el suelo es denso, entonces ahí el criterio de ruptura será por corte general. Pero si está en el rango de un suelo suelto, entonces ahí el criterio de ruptura será por corte local. ¿De acuerdo? En tu caso salió una grava, ¿no? Seguramente te sale un módulo Sí, profesor. elástico, seguramente te va a salir un módulo elástico grande. Posiblemente sea una grava densa. Pero si te sale en este rango es una grava suelta, entonces allí tienes que usar el criterio de corte local. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Ya. Una Otra consulta. pista. Ah, perdón, profesor. Siga, siga. Otra pista es la densidad del suelo. Generalmente los suelos densos presentan densidades mayores que 2 toneladas metros cúbicos. Pero si, si la densidad es menos, la densidad me indica el criterio de ruptura, ¿no? Así que pueden analizarlo así. Sea cual sea la decisión que ustedes toman, tienen que redactarlo. ¿Ya? Por ejemplo, pueden mencionar, ¿no? Para este análisis consideramos, dada la densidad, dada el módulo elástico, considero criterio de ruptura por corte general o criterio de ruptura por corte local. Siempre hay que escribirlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es su segunda consulta? Ok, profesor, esto sí va a ser rápido. A la hora de hacer el trabajo, usted estaba mencionando, profesor, en clases pasadas, que podíamos hacer el análisis por las diferentes metodologías. Sin embargo, Terzaghi Sí. solo está definido para cuadradas, más no para rectangulares. Y en el plano de Ajá, cimentación solo existen 2 zapatas cuadradas, profesor. ajá. Entonces Y Terzaghi queda descartada, pues. No uses Terzaghi. entonces,
Ah, ok, profesor. Porque aquí tengo la memoria de cálculo de nuestro grupo y estábamos pensando analizar para esas dos zapatas nomás, ¿no? Pero ya no sería No, necesario, ¿verdad, profesor? mira, es mucho más práctico hacer una hojita de cálculo en un Excel, Ok, profesor. ¿ya? En un Excel te va a ser mucho más sencillo analizar con una metodología para todos. Decidan pues entre Basic y Meyerhof. Yo les recomendaría usar Basic, ¿ya? Ojo que para el análisis, como ustedes no conocen la distribución de cargas, no consideren excentricidad, ¿ya? No consideren excentricidad. Ahora, si gustan, pueden hacer la comparación entre dos métodos, ¿no? Ojo que el trabajo no te pide que hagas por todos los métodos, simplemente te pide verificar si las dimensiones son las adecuadas o no. Entonces, puedes hacer con BESIG, si gustas lo haces con Meyerhof y comparas, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que realmente Meyerhof es... siempre va a haber una diferencia en los resultados, pero Meyerhof es menos conservador que BESIG. O sea, Meyerhof te va a proporcionar mayor valor de la capacidad de carga en comparación a BESIG. Pero por sugerencia pueden hacerlo con BESIG. No consideren excentricidad, solamente capacidad de carga sin excentricidad. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Bien. Ok, jóvenes. Entonces, recuerden que ya a partir del lunes en adelante, todos los lunes vamos a darle unos media hora o 20 minutos para hacer la retroalimentación, el trabajo. La idea es que todos participen y puedan corregir su trabajo si es que hay un error a tiempo, ¿no? Para que no afecte en su nota, pues, su nota final. ¿Ya? Bien, jóvenes, con eso cerramos la clase de hoy.